Durante este tiempo que viene transcurriendo desde que comenzó la pandemia del coronavirus, he visto varios memes relacionados, bueno, circulan memes de todo tipo, color y forma, ¿no? Eh, Relacionados con la cuestión de la pandemia. Y algunos fueron para el lado de las plagas de Egipto, algunos chistosos como a Mirta Legrand diciendo, ay, se alarman de esto, peor fueron las plagas de Egipto, ¿no? Como si ella hubiera estado ahí. Y otra foto tomada de la película Los 10 Mandamientos, con la cara del que actúa de faraón y diciendo, así te mira Ramses cuando te quejas de esta plaga. Debe haber sido terrible estar en aquella época, ¿no? Cosas mucho peores de las que estamos viviendo hoy en día y una tras otra. Dicen que para nosotros que hoy en día estamos preocupados porque llevamos cerca de un mes encerrados, que el proceso entero de las plagas en Egipto llevó un año aproximadamente. Y el cálculo lo sacan porque se hace mención a algunos cultivos y se sabe en qué tiempo se da uno y en qué tiempo se da otro, ¿no? Entonces, desde la primera plaga, que fue el agua en sangre, cuando Moisés tocó con su vara el río Nilo, para ellos fuente de provisión y de prosperidad y de fertilidad, y las aguas se volvieron sangre, hasta la trágica muerte de los primogénitos, ¿no? Un momento verdaderamente desgarrador en el que, según relata las escrituras, no había casa de algún egipcio en la que no hubiera al menos un muerto. Siempre que cuento eso, pienso que si mi familia hubiera sido egipcia, mi papá es primogénito y mi hermano el primer varón y mi sobrino, sería verdaderamente una tragedia pensar que en una misma familia hubiera 3 o 4 muertos en un solo día y en un solo momento, así, de la nada, ¿no? Entre el río en sangre y la muerte de los primogénitos, en el que murió inclusive el hijo del faraón, transcurrió más o menos un año en el que murió el ganado, se llenaron de piojos, había ranas llenando por todos lados. Me causa mucha gracia cuando Moisés le dice al faraón, ¿cuándo querés que ore por las plagas de las ranas? Dice que había ranas hasta en la cama de faraón. Si a mí, yo tengo una sola rana cerca de la puerta de casa, no en la cama, y me preguntan cuándo oro para que las ranas se vayan. Ayer, faraón dice, mañana. Verdaderamente un hombre complicado, ¿no? Por no dar el brazo a torcer, una noche más con las ranas en la cama y que mañana Moisés ore, ¿no? Llagas purulentas, terrible, verdaderas langostas que se comieron todo, granizo mezclado con fuego, verdaderamente devastador. El país quedó destrozado, una potencia mundial, el imperio más fuerte para aquel entonces, el centro de la sabiduría y de la cultura, nada, destrozado. Y claramente entendemos, por lo que dicen las escrituras, que todo aquello fue para que Dios se glorificara, para que Dios tuviera un espacio donde mostrarse, para que en Egipto supieran que había un Dios. Pienso que en 400 años en los que Israel estuvo en tierra de Egipto, no fueron capaces de demostrar que había solo un Dios. Su fe, su conocimiento de Dios, su relación con Dios, no fue lo suficientemente intensa como para que los egipcios fueran conscientes de que había Dios en Israel.
y que ese Dios era el único. Dice con la primera plaga, entonces Faraón sabrá que Jehová es Dios. Solo una plaga. Y ese hombre pagano, idólatra, egocéntrico, creído que él mismo era Dios, sabría que Jehová, el Dios de Israel, ese era el Dios verdadero. Y hay una plaga en particular que me llama mucho la atención, y es la plaga de oscuridad. Porque dice que mientras Egipto estaba en una oscuridad tan densa, tan grande, que las tinieblas casi podían palparse, en la casa de los israelitas había luz. Algo verdaderamente imposible. ¿Cómo en medio de una oscuridad tan terrible había luz en la casa de los israelitas? No había manera de que ellos lograran eso. No había forma. No estamos hoy en día con una conexión eléctrica o algo por el estilo. No había forma de que ellos hicieran que en sus casas había luz. Era obvio que Dios estaba haciendo algo. Y pienso en este tiempo, ¿no? En el que la plaga nos ha rodeado. Y pienso si no hemos sido lo suficientemente claros durante todo este tiempo como para que la gente se diera cuenta de que había Dios entre nosotros. Si no hemos tenido la suficiente capacidad de demostrar que Jehová es el Dios, el único, el verdadero, el todopoderoso. Tal vez esta plaga sirva para marcar la diferencia. Y no como en un elemento de triunfo, ¿eh? Me agota ver a esa gente que, esto es el juicio de Dios por el pecado y la iglesia va a estar en pie porque nosotros, miremos un poco para adentro, tampoco estamos tan bien. Hay cosas que tenemos que arreglar. Pero si podemos ser objetos del poder de Dios en este tiempo, si permitimos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, tal vez desde la oscuridad de Egipto puedan presenciar la luz en nuestros hogares. Tal vez lo que comience a pasar de las puertas para adentro en nuestras casas sea lo que comience a traer luz allá afuera. El hecho de que Dios nos preserve no es porque somos mejores que ellos. Sencillamente es porque somos su pueblo. Y porque a través de nosotros Él quiere mostrarse a los otros. Ojalá tu casa esté iluminada hoy. Y los que están alrededor puedan decir, ¿qué está pasando ahí? Y puedan ver que hay Dios en la iglesia. Y que Jehová, Jesús, ese es nuestro Dios. Poderoso, único, autosuficiente. Oscuridad en Egipto, luz en la casa de los israelitas. Que el Señor te bendiga.